Me llamo Diana Meyers y tenía 28 años la mañana en que mi madre apareció en la lectura de un testamento a la que nadie la había invitado. Mis padres me habían rechazado cuando yo tenía 13. Me negué a darle a mi hermana mi beca de verano. Y por eso empacaron mis cosas en una bolsa de viaje y me dijeron que no pertenecía a esa familia. No volví a hablar con ellos en 15 años. Mi tío Harold me recogió esa misma semana. Me crió. Me formó. Y cuando murió en enero de 2025, dejó atrás 12 edificios comerciales, un patrimonio de $23.7 millones, y un testamento que me nombraba a mí y solo a mí como heredera de todo. Lo que ocurrió en esa sala de juntas el 14 de marzo, lo que mi padre había organizado en silencio 2 semanas antes, todavía no estoy segura de poder ponerlo en palabras, pero voy a intentarlo. Bienvenidos de nuevo a Venganza Familiar Silenciosa. Aquí compartimos historias de mujeres que pusieron límites en silencio y lo que ocurre cuando la familia finalmente decide mirar atrás. Si esta historia te toca de cerca, escribe en los comentarios desde donde la estás escuchando. Y si aún no estás suscrito, suscríbete para no perderte el siguiente episodio. La mañana en que Harold murió, yo estaba durmiendo 3 pisos debajo de su departamento. El mismo edificio en Capitol Hill. Unidades distintas, contratos distintos. Me había mudado al mío a los 23 años y nunca me fui. Mi rutina no había cambiado en 5 años. Café negro sin azúcar, lentes puestos. Los mismos armazones negros que usaba Harold, aunque nunca se lo dije. Mi computadora en la bolsa de trabajo junto a una pluma estilográfica de bronce que guardaba en el bolsillo interno. La llevaba conmigo a todas partes. Después te hablaré de esa pluma. Llevaba exactamente 3 meses como directora financiera de Mies Property Holdings cuando él falleció. Harold había firmado el nombramiento personalmente, me había entregado los papeles sobre su escritorio y me dijo: «Te lo ganaste, no me hagas arrepentirme». Esa era su versión de una ceremonia. No tenía novio. No tenía un círculo grande. Tenía 6 inquilinos con los que hablaba cada semana, un equipo contable de 4 personas, y a Margaret Wakefield, la abogada de Harold durante 22 años. A quien empezaba a ver como lo más cercano a una mentora que me quedaba. No había llamado a mi madre en 15 años. Ella tampoco me había llamado a mí. Ese era el trato. No tenía su número. Ella no tenía el mío. En algún lugar de Portland, mis padres y mi hermana mayor, Tiffany, habían seguido con sus vidas, y yo había seguido con la mía. Y los 440 y tantos kilómetros de la carretera entre nosotros eran una pared suficiente. Construí una vida que ocupaba exactamente el espacio que necesitaba, ni un centímetro más. La mayoría de las mañanas eso se sentía suficiente. La mañana del 9 de enero subí a revisar a Harold y encontré la puerta de su habitación abierta, la lámpara de lectura aún encendida, y su cuerpo todavía tibio. Había muerto mientras dormía. Tenía 71 años. Para entender cómo llegué hasta aquí, tengo que regresar a agosto de 2010, Portland, Oregón. Tenía 13 años. Me habían otorgado una beca de verano de enriquecimiento académico en la Universidad Estatal, un programa de 6 semanas de matemáticas y escritura. Yo misma había aplicado. Había escrito el ensayo en la biblioteca pública después de clases porque mis padres no tenían impresora. Cuando llegó la carta, la pegué en el refrigerador. 2 días después, mi madre me sentó a la mesa. Tiffany tenía 16 años. Según ella, necesitaba la beca para su currículum universitario. Mi madre me explicó que yo ya era inteligente, que Tiffany la necesitaba más. Yo dije que no. Mi padre golpeó la mesa con la mano tan fuerte que los cubiertos vibraron. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas como si lo hubiera ensayado. Ya lo había visto antes, en reuniones escolares cuando quería salirse con la suya.
Si no puedes poner a la familia primero, dijo, entonces no perteneces a esta casa. Miré a mi padre. No dijo una sola palabra. Tiffany ya estaba viendo su teléfono. Me fui a mi cuarto, metí ropa en una bolsa de viaje, tomé mi credencial de la biblioteca, 2 cambios de ropa y la carta de la beca que seguía pegada al refrigerador. Esa noche dormí en el sillón de mi amiga Laura, con la bolsa bajo la cabeza. A la mañana siguiente, la mamá de Laura me hizo pan tostado y me preguntó si quería llamar a alguien. Dije que no. Entonces sonó el teléfono. Era Harold. Era el hermano mayor de mi padre, vivía en Seattle, dirigía una empresa de bienes raíces comerciales. Lo había visto quizás 5 veces en reuniones familiares, pero durante 2 años le había estado escribiendo sobre libros. Él me había enviado una lista de lecturas una vez, y yo había seguido escribiéndole. Era el único adulto en mi familia que alguna vez me preguntó qué estaba leyendo. Diana, dijo, empaca lo que tengas. Condujo desde Seattle esa misma tarde. Un sedán negro, ventana abajo, sin lentes oscuros. Se estacionó frente a la casa de Laura y no tocó el claxon, solo esperó. Salí con mi bolsa de viaje. La miró, luego me miró a mí. ¿Eso es todo?, preguntó. Eso es todo, respondí. No me abrazó. No dio discursos. Solo abrió la puerta del copiloto y dijo, nos vamos a Seattle. Puedes regresar si quieres, cuando quieras. Pero esta noche vas a dormir en una cama. 3 horas por la carretera. Casi todo en silencio. Harold puso una estación antigua de jazz y no preguntó qué había pasado. No habló mal de mis padres. No me dijo que todo iba a estar bien. En algún punto, como 1 hora después, cerca de Olympia, él se desvió hacia un diner y me compró un sándwich de queso gratinado con un vaso de leche. Me lo comí completo sin decir una sola palabra. De regreso en el auto, dijo algo que nunca he olvidado. Diana, yo no tengo hijos. Nunca quise tenerlos. Pero tengo una habitación de invitados y una llave extra, y prefiero que duermas ahí antes que en el sillón de alguien más. Asentí. Esa fue toda la conversación. Esa noche, me quedé de pie en la habitación de invitados en Capitol Hill, la habitación que sería mía durante los siguientes 10 años, y miré por la ventana. En los días despejados se podía ver el monte Rainier desde ese ángulo, iluminado en tonos rosados al atardecer. Esa noche estaba cubierto por nubes, pero yo sabía que seguía ahí. Harold apareció en la puerta, recargado en el marco. Me lo imaginaba, dijo. He visto cómo te tratan en las reuniones familiares. Solo no sabía cuándo. Dijo buenas noches, cerró la puerta. Y esa fue la última vez que alguien en mi familia me hizo sentir que no tenía un lugar donde dormir. 15 años pueden comprimirse en unos minutos, pero lo importante es esto. Harold me inscribió en la escuela Lakeside ese otoño. Privada, exigente, de esas donde a nadie le importaba quién eran tus padres, siempre que llegaras preparado. Pagó la colegiatura sin discutirlo. Su única regla era simple. Tu dinero, tus decisiones. El mío es mío. En mi cumpleaños número 14 me regaló una pluma fuente de bronce, pesada, de tono cálido, grabada con sus iniciales, H.M. en el clip. La había tenido desde 1986. Úsala para lo que importa, dijo. Desde entonces la guardé todos los días en el bolsillo de mi chamarra. Me gradué en la Universidad de Washington, en la Foster School of Business, Finanzas, con honores, promedio de 3.94. Harold no fue a la ceremonia. Dijo que las graduaciones eran para padres, y él no intentaba ser uno. Pero el lunes siguiente dejó una tarjeta en mi escritorio de la oficina. Decía, bien. Ahora haz algo con eso. Y lo hice.
Examen de CPA a los 25. Analista financiera senior en Mies Property Holdings a los 23. Sí, empecé ahí mientras aún estaba en la universidad. Directora de finanzas a los 26. Aprendí el portafolio desde cero. Harold me enseñó a leer un contrato de arrendamiento antes de que pudiera legalmente firmarlo. El contrato te dice quién tiene el poder, decía. Léelo con cuidado. 3 meses antes de su muerte, Harold me llamó a su oficina y firmó mi nombramiento como directora financiera. Usó la pluma de bronce. Mi pluma. La que él me había dado. Luego me la devolvió. Quédate con ella, dijo. Hay un archivo que dejé con Margaret. Es para después. Le pregunté qué había dentro. Negó con la cabeza. Después. Harold me enseñó 2 cosas en 15 años. A leer un balance general y a callarme cuando no hacía falta hablar. El primer susto llegó en 2023. Harold se desplomó en su oficina un martes por la tarde. Arritmia cardíaca. Los paramédicos llegaron en 4 minutos. El jueves ya estaba de regreso en su escritorio, revisando renovaciones de contratos como si nada hubiera pasado. Pero algo se había cambiado. Su color. Su ritmo. Empezó a irse más temprano, algo que Harold nunca había hecho en 40 años de trabajo. A finales de 2024, la arritmia empeoró. 2 hospitalizaciones en noviembre, una en diciembre. Pedí permiso en operaciones y dormí en el sofá de su departamento, revisándolo cada 4 horas como indicó el cardiólogo. En su última semana me entregó una hoja con instrucciones escritas a mano. Su letra temblaba, pero se entendía. Margaret tiene el testamento. Confío en ella. No firmes nada sin ella. Y Diana, no dejes que tu padre se acerque a esto. 9 de enero de 2025, 6:14 de la mañana. Lo encontré en su cama con la lámpara encendida, un libro abierto sobre el pecho, una biografía que ya ni recuerdo, y el rostro completamente en calma. Había muerto mientras dormía. Sin dolor, sin lucha. El corazón simplemente se detuvo. Tenía 71 años. Había construido Mies Property Holdings desde un dúplex en 1982 hasta un portafolio de 12 edificios comerciales valuados en 23.7 millones. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Solo tomó a la hija descartada de su hermano y le dio un escritorio, un título y una vida. El funeral fue pequeño, 30 personas. Harold había planeado todo con anticipación. El lugar, la música, la lista de invitados. Mis padres no estaban en ella. Pero mi madre y mi hermana llegaron de todos modos. Entraron 20 minutos tarde, vestidas de negro, y mi madre empezó a abrazar desconocidos antes de siquiera firmar el libro de asistencia. Sandra Mellers tiene un don. Puede entrar a cualquier lugar y hacerlo girar alrededor de ella en menos de 90 segundos. En la recepción del funeral de Harold, se movía entre la gente como si fuera la anfitriona. Abrazó al catering. Tomó la mano del administrador de propiedades y dijo que Harold era un hombre tan querido, su querido cuñado. Lo había visto quizá 2 veces en su vida. Tiffany se quedó al fondo, con el teléfono bajo, grabando un video que después subiría a Instagram con el texto, despidiendo a un gran hombre. 214 likes. Tenía 31 años, casada, 2 hijos, y aún así seguía curando su vida para desconocidos. Mi padre no estaba ahí. Sandra dijo que estaba trabajando. Había escuchado por un primo que él se había quedado en Portland. No me sorprendió. Richard Miller solo aparecía cuando había dinero de por medio, y nadie le había dado aún las cifras. Yo estaba junto a la mesa de café cuando Sandra me encontró.
Olía a perfume de tienda departamental y laca para el cabello. Me puso ambas manos en los hombros y me miró a los ojos por primera vez en 15 años. Hija, la sangre es la sangre, dijo. No dejemos que el pasado defina este día. No respondí. Tomé mi café, me di la vuelta y caminé hacia el otro lado del salón. Tiffany me alcanzó cerca del perchero. Mamá está muy dolida, dijo. Deberías hablar con ella. Seguro encontrará la forma de expresarlo. Me quedé mirándola. Parpadeó. Creo que esperaba que yo cediera. La gente solía hacerlo con Sandra. Así funcionaba. Sandra actuaba el duelo y todos alrededor se acomodaban. Yo no me acomodé. Me puse el abrigo. Al salir, Sandra me metió una hoja de papel en la mano. Su número de teléfono, escrito con la misma letra redonda que recordaba en las listas del súper cuando yo tenía 12 años. Me lo guardé en el bolsillo. Ese fue el error. 3 días después del funeral, tomé el elevador al piso 14 del edificio Morrison y Sullivan en el centro. La recepcionista me llevó a una sala de juntas en la esquina con ventanales de piso a techo mirando al oeste. El monte Rainier llenaba el marco, blanco y afilado contra el cielo de enero. Margaret Wakefield ya estaba ahí. Traje azul marino, lentes de lectura colgados de una cadena, una pila de expedientes organizada en 3 filas perfectamente alineadas. Se levantó cuando entré y me dio la mano con el tipo de firmeza que solo tiene alguien que lleva décadas haciendo esto. Trabajé con tu tío 22 años, dijo. Fue el hombre más meticuloso que he representado. Me sentó y me explicó lo que Harold había preparado. La lectura del testamento no sería un evento privado. Harold lo estructuró como un acto combinado, una celebración de vida y una confirmación ejecutiva formal. 47 invitados, abogados, contadores, auditores, 2 inquilinos de larga data y representantes de 3 organizaciones benéficas nombradas como beneficiarias contingentes. Lo hizo a propósito, dijo Margaret. Me dijo que su hermano iba a causar problemas. Quería testigos. Entonces puso algo sobre la mesa entre nosotras. Un sobresellado de papel craft, grueso, lleno de documentos, con 5 palabras escritas al frente con la letra de Harold. Diana, para después de él. Margaret habló con calma. Esto solo se abre después del funeral. En privado. No antes. Lo tomé. Pesaba más de lo que parecía. Tu padre no era de confianza para él, dijo. Me lo dejó claro el día que actualizó el testamento. Quise preguntar qué significaba eso, pero Harold me había enseñado algo sobre la paciencia. No haces preguntas cuando la respuesta ya está en tus manos. Te lo llevas. Esperas. Me llevé el sobre a casa. No lo abrí. Todavía no 3 días después comenzaron los mensajes. Estaba en mi escritorio revisando la renovación de un contrato de arrendamiento de uno de nuestros edificios en Belltown cuando el teléfono vibró. Número desconocido. Un mensaje largo. Hija, sé que han sido tiempos difíciles entre nosotros, pero la familia tiene que unirse ahora. Tenemos que hablar del patrimonio de Harold. Tu padre está de luto. Lo leí 2 veces. Dejé el teléfono boca abajo. 20 minutos después, otro mensaje. Es lo correcto. Somos familia. Podemos resolver esto como adultos. Al día siguiente, un mensaje de voz. La voz de Sandra, cálida, medida, la misma que usaba cuando pedía reembolsos en el supermercado. Diana, cariño, llámame. Tenemos que hacerlo juntas. Luego otro mensaje. Tu padre era hermano de Harold. Eso significa algo. No respondí ninguno.
Guardé el número con un nombre que no pudiera abrir por accidente. No abrir. Y desactivé las notificaciones. Harold tenía una frase para la gente que de pronto recuerda tu nombre después de años de silencio. Cuando alguien llega con flores sin ocasión, decía, revisa lo que trae detrás de la espalda. Sandra había llegado con flores al funeral. Había abrazado desconocidos, besado mejillas, llamado a Harold querido. Ahora escribía sobre el patrimonio 3 días después. Las flores aún estaban frescas. La ecuación ya estaba en marcha. Reenvié todos los mensajes a Margaret con una sola nota. Para el expediente. Margaret respondió. Registrado. Guarda todo. Y lo hice. Cada mensaje, cada voz, cada sello de tiempo. No sabía aún cuánto valdría, pero Harold no me crió para tirar documentos. El viernes siguiente llegué a casa a las 6:30 y encontré a mis padres en el vestíbulo del edificio. Sandra estaba sentada en la orilla de una banca junto a los buzones, con las piernas cruzadas y el bolso en el regazo. Richard estaba de pie a su lado, manos en los bolsillos, mandíbula tensa, usando la misma chamarra de franela que yo recordaba desde los 12 años. Parecía que llevaban un buen rato esperando. Richard habló primero. Solo queremos hablar. 5 minutos. No los invité a subir. No me senté. Dejé la bolsa en el suelo y no solté las llaves. No hay nada de qué hablar. Si hay algo relevante, el abogado se va a poner en contacto con ustedes. Su nombre es Margaret Whitfield. Morrison and Sullivan. El rostro de Sandra cambió. Fue un destello, algo detrás de la calidez. Algo más duro. Diana, no entiendes, dijo. Tu padre es hermano de Harold. Tiene derechos. No los tiene. Hija. Sandra se levantó, dio un paso hacia mí. La sangre es la sangre. Seguimos siendo familia. Dejé que la frase se quedara suspendida en el aire entre nosotros. 15 años desde la última vez que había usado la palabra familia para referirse a mí. 15 años desde que me dijo que no pertenecía a su casa. Margaret Whitfield, repetí. Morrison and Sullivan. Ella es a quien deben contactar. Tomé mi bolsa, pasé junto a los dos y presioné el botón del elevador. Sandra no me siguió. Richard dio 2 pasos, luego se detuvo. Cuando las puertas se abrieron, miré hacia atrás. Richard ya tenía el teléfono en la mano, marcando. Lo escuché decir, Frank, soy yo. Vamos a tener que movernos en esto. Las puertas se cerraron. Subí sola. No sabía quién era Frank, pero había aprendido de Harold. Cuando alguien nombra a una persona que no conoces, lo escribes. Saqué el teléfono y escribí, Frank. Richard lo llamó. Viernes, 6:45 de la tarde. El enfoque de Tiffany fue diferente. Ella lo hizo digital. Durante los siguientes 4 días me envió 14 mensajes directos en Instagram. Los primeros eran suaves. Hola, hermana. ¿Podemos hablar? Te extraño. El tipo de mensajes que quizá habrían funcionado con alguien que no hubiera visto a Tiffany actuar la bondad toda su vida. Al segundo día, el tono cambió. Mamá llora todas las noches. Está devastada. Al tercero, éramos niños, Diana. Mamá y papá han cambiado. Estás siendo cruel. Cuarto día, si avergüenzas a nuestra familia en esa lectura, te vas a arrepentir. No respondí ninguno. Ni una sola palabra. Entonces apareció en mi oficina. La sede de Mies Property Holdings, en Second Avenue. Entró por la puerta principal y le dijo a la recepcionista que era mi hermana.
Seguridad la detuvo en el vestíbulo. La vi desde el tercer piso. Discutió con el guardia durante 6 minutos y luego se fue. Esa tarde subió una historia a Instagram. Pantalla negra, letras blancas. Algunas personas olvidan de dónde vienen. 200 likes. 38 comentarios. Corazones de gente que no sabía de qué hablaba. Mi compañero James vio la publicación. No dijo nada. Lo agradecí. Lo que noté esa noche, revisando el perfil de Tiffany después de años, fue que ya había construido esta narrativa mucho antes de que Harold muriera. Publicaciones de familia primero. Fotos grupales donde yo no aparecía. Frases sobre perdón y hermandad en el Día de las Madres. Había convertido nuestra ruptura en contenido. Se había vuelto la mediadora de una guerra que ella misma ayudó a provocar. Cerré la aplicación y no la volví a abrir. La semana siguiente me senté en la antigua oficina de Harold, en lo alto del edificio. Ahora era mía, técnicamente, pero no había movido nada. Su silla de piel todavía conservaba la forma de su cuerpo. Sus lentes estaban sobre el escritorio junto a una pila de contratos de arrendamiento y una taza que decía el mejor arrendador del mundo, que yo le había regalado en broma 3 navidades atrás. Abrí la revisión del portafolio. 12 edificios. 3 en Sodo, un almacén, un complejo industrial ligero y un pequeño conjunto comercial. 4 en Belltown, uso mixto, rentas sólidas. 2 en Capitol Hill, uno de ellos el nuestro. 3 en Pioneer Square, más antiguos, con carácter, los que Harold más amaba. Valor total estimado, 23.7 millones. Ingreso operativo neto, 1.9 millones al año. Harold había construido todo eso desde un dúplex que compró en 1982 por $67,000. 42 años de trabajo paciente y deliberado. Me acordé de mí misma sentada en esa misma silla a los 19, viendo a Harold explicarme un contrato línea por línea. El contrato te dice quién tiene el poder, decía, siguiendo con el dedo la cláusula de incremento de renta. Léelo con cuidado. Toda relación entre arrendador e inquilino es una negociación, y gana quien lee la letra pequeña. Había leído cada contrato de ese portafolio al menos 2 veces. Harold lo sabía. Por eso me promovió. Cerré la carpeta y noté algo en el escritorio que no había visto antes. El cuaderno personal de Harold, una libreta pequeña de piel que llevaba en el bolsillo del saco. Lo abrí en la última página, con fecha del 6 de enero, 3 días antes de su muerte. 2 líneas en su letra ordenada pero temblorosa. Llamar a Margaret sobre el expediente de Diana. Necesita verlo antes de la lectura. Dejé el cuaderno. Tomé el sobre de Kraft de mi bolsa. Lo había estado cargando durante una semana sin abrirlo. Esa noche decidí que lo abriría. 2 días después salía del edificio Morrison & Sullivan después de una reunión con Margaret sobre la logística de la lectura del testamento. Bajé por las escaleras, como siempre. Y al empujar la puerta del vestíbulo, escuché una voz que reconocí. Richard, mi padre, de pie cerca de los elevadores, con el teléfono pegado a la oreja, hablando lo suficientemente fuerte como para que la recepcionista fingiera no escuchar. Frank, escucha. Solo necesitamos presentar algo rápido. Influencia indebida. Estuvo enfermo los últimos 6 meses. Todo el mundo lo sabe. Tenemos que adelantarnos antes de que ella firme cualquier cosa. Me detuve. Me pegué a la pared junto a una planta en maceta. Contuve la respiración. Una pausa. La respuesta de Frank, amortiguada, imposible de distinguir. Richard otra vez. No me importa lo que cueste. No tuvo hijos. El patrimonio tiene que regresar a la familia.
Así es como funciona. Otra pausa. Luego bajó la voz. Pero no tanto. Solo tengan los papeles listos para el 14. Es la lectura. Colgó. Se acomodó la chaqueta y caminó hacia el estacionamiento sin voltear. Me quedé ahí un minuto completo. Después salí por la puerta trasera hacia la calle, me subí al coche y llamé a Margaret. Richard está contratando un abogado, dije. Alguien llamado Frank. Planea presentar una demanda por influencia indebida. Quiere tenerlo listo para la fecha de la lectura. Margaret se quedó en silencio 3 segundos. Gracias. Voy a investigar. No hagas nada más. No lo haré, Diana. Sí, tu tío ya había preparado esto. Por eso la lectura está estructurada así. Colgó. Me quedé en el estacionamiento 10 minutos. Motor apagado, manos en el volante. Luego conduje a casa y saqué el sobre de Kraft de mi bolsa. Lo abrí en el escritorio de Harold. 10:45 de la noche. La lámpara proyectando un círculo amarillo sobre la madera de nogal. Por la ventana, el monte Rainier era solo oscuridad. Cielo negro y luces de la ciudad reflejadas en el vidrio. El sobre estaba sellado con una sola tira de cinta de empaque. Letra de Harold al frente. Diana, para después. Despegué la cinta. Dentro había 2 cosas. Encima, una carta escrita a mano por Harold. 3 páginas fechadas el 14 de junio de 2024, el mismo día que se firmó el testamento. Su letra era más firme entonces, más clara. La había escrito cuando aún tenía tiempo. Debajo, una pila de papeles sujetados con una liga. 11 sobres blancos, tamaño comercial, cada uno con la dirección de Harold en Seattle al centro y una dirección de regreso en Portland en la esquina. La letra de mi padre. Leí primero la carta de Harold. Diana, no te mostré esto porque no quería que sintieras que le debías algo a nadie. Llegaste a mí a los 13 con una bolsa de viaje y una credencial de biblioteca, y apareciste todos los días después de eso. Eso siempre fue suficiente. Tu padre me ha estado escribiendo desde el año en que llegaste. 11 cartas en 14 años. Todas pidiendo dinero. Algunas te mencionan como algo negociable. Sandra mencionó que Diana podría querer visitarlos si yo ayudaba con la hipoteca. Es una cita directa de la carta número 4. Dejé la hoja. Tomé los sobres. Los abrí uno por uno. 11 cartas. 11 solicitudes. 2010 a 2024. Algunas escritas a mano, otras impresas. Todas de Richard. Todas pidiendo dinero a Harold. Y disperso entre ellas, como inventario, mi nombre. Diana mencionada 9 veces en 11 cartas, siempre como moneda de cambio. Volví a la carta de Harold. El último párrafo. Tu padre dejó de verte una vez, y luego recordó que tenías valor cuando yo tuve dinero. Yo nunca dejé de verte. Esa es la diferencia. Diana, tú nunca fuiste el reemplazo. Tú fuiste la que se quedó. Leí esa línea 3 veces. Luego cerré el sobre, apagué la lámpara y me quedé en la oscuridad. Cuando salió el sol, ya sabía exactamente qué iba a hacer en esa lectura. Si esta historia está tocando algo que llevaba mucho tiempo en silencio, deja una sola palabra en los comentarios, solo una, es suficiente. Y si eres nuevo aquí y este tipo de historias te da un respiro, suscríbete. Publicamos cada semana historias de mujeres que dejan de explicar y empiezan a decidir. Nos vemos después del corte. Estaba en Morrison and Sullivan a las 7:30 de la mañana siguiente. Margaret ya estaba ahí, con el café intacto, leyendo algo en su pantalla. Puse el sobre de Kraft sobre su escritorio.
Lo abrió sin preguntar. Leyó la carta de Harold en silencio. Luego abrió los sobres uno por uno, revisando cada carta con el mismo enfoque clínico que usaría en una disputa contractual. Cuando terminó, se quitó los lentes. Esto explica muchas cosas, dijo. Quiero que estén en la lectura, dije. Se detuvo. El testamento no lo requiere. Podríamos continuar sin ellos. Lo sé, pero si van a hacer un espectáculo, y lo van a hacer, quiero 47 testigos cuando ocurra. Incluyéndote a ti. Margaret me observó durante un largo momento. Luego tomó una libreta legal de su cajón y empezó a escribir. Enviaré invitaciones formales por correo certificado. Sabrán que es oficial. Pensarán que es una oportunidad. Bien. Una cosa más. Dejó el bolígrafo. ¿Richard ha contactado a otro abogado? Mencionaste un nombre. Frank. Frank. No tengo apellido todavía. Lo encontraré. Me devolvió el sobre de Kraft. Tráelo a la lectura. No lo muestres antes. No lo menciones. Si escalan, lo usamos. Si no, lo archivamos y seguimos. Asentí. Diana. Margaret se inclinó hacia adelante. Tu tío diseñó esta lectura como si fuera una sala de juicio. Testigos, documentación, registro público. Sabía exactamente quién es tu padre. Construyó un muro de personas alrededor de ti antes de morir. Tomé el sobre. Se sentía distinto ahora. No más pesado. Más bien cargado. No me asusta que vean la sala, dije. Quiero que la vean. Margaret envió las invitaciones por correo certificado a la mañana siguiente. 4 días después recibí el mensaje de voz. La voz de Sandra, controlada, ensayada, con ese filo cálido que usaba cuando quería sonar razonable. Hija, sabemos lo que estás intentando hacer. Tu padre y yo hablamos con un abogado. Vamos a impugnar este testamento si es necesario. Preferiríamos no hacerlo, pero lo haremos. Espero que hagas lo correcto antes de que eso ocurra. Lo reproduje 2 veces. La segunda noté la pausa en la palabra abogado. La había practicado. Quería que sonara pesada. Sonaba como alguien citando un programa de televisión. Transcribí el mensaje y se lo mandé a Margaret con una sola línea. Añadir al expediente. Respondió en menos de 1 hora. Anotado. Por cierto, tu invitación fue entregada en mano en su hotel ayer. Confirmaron asistencia. Leí esa frase 2 veces. Su hotel en Seattle. Llevaban días ahí. Lo que significaba que Sandra y Richard habían estado en la ciudad toda la semana. No de luto en Portland, no trabajando como ella había dicho en el funeral. Habían venido, se habían instalado, planeando, organizando, llamando abogados llamados Frank. Reenvié el audio a Margaret y pregunté una sola cosa. ¿Ya tienes el nombre del abogado? La respuesta llegó a las 11:16 de la noche. Frank Delany. Despacho individual en Tecoume. Ha preparado un formulario de admisión, pero todavía no ha presentado nada. Frank Delany, Tecoume. Lo escribí en el cuaderno de Harold, debajo de su última nota. Se sintió como el lugar correcto. 2 semanas para la lectura. Todo se estaba moviendo y yo no había alzado la voz ni una sola vez. 1 semana antes, Margaret me explicó el panorama legal en su oficina. Cerró la puerta, sirvió 2 vasos de agua y lo puso todo sobre la mesa. El testamento fue firmado ante notario y registrado en la Corte Superior del Condado de King. El médico de Harold documentó una evaluación de capacidad en video 6 días antes de la firma.
Procedimiento estándar en patrimonios de alto valor. Pero Harold insistió en hacerlo igual. Quería que fuera irrefutable. Soy heredera única y ejecutora única, explicó Margaret. Hay una diferencia, dijo con precisión. Heredera única significa que recibes todo. Ejecutora única significa que administras el patrimonio. Decides cómo, cuándo y a quién se distribuyen los bienes dentro de los términos del testamento. Son dos poderes distintos. Tú tienes ambos. Luego continuó. Bajo la ley del Estado de Washington, una vez que la Corte confirme la ejecución, podemos solicitar una administración sin intervención judicial. Significa que manejas todo sin supervisión constante del tribunal. Puedes vender propiedades, mover fondos, distribuir activos sin que un juez apruebe cada paso. Se concede cuando el patrimonio es solvente y el ejecutor está designado en el testamento. Y las impugnaciones, 3 motivos, dijo. Influencia indebida, incapacidad testamentaria o fraude. Ninguno aplica. El testamento está limpio. El examen en video es claro. La intención de Harold está documentada en 12 años de correspondencia. Pausa. Frank Delany presentó un formulario de admisión hace 2 semanas. Representa a tu padre. ¿Puede estar en la lectura? Solo si lo invitamos. No lo vamos a invitar. ¿Y si presentan algo después? Margaret cruzó las manos. Pueden hacerlo. Van a perder. Pero le va a costar dinero y le va a costar tiempo al patrimonio. Me miró. ¿Estás preparada para eso? Estoy preparada. La noche antes de la lectura salí del estacionamiento de Mies Property a las 6 y encontré a Tiffany junto a mi coche. Estaba recargada en la puerta del conductor de mi Audi, teléfono en mano, apuntando hacia abajo, grabando. Desde 10 metros podía ver el punto rojo en la pantalla. Solo quiero hablar, dijo. Una conversación. 5 minutos. Me detuve. No en cámara. No en un estacionamiento. No estoy grabando. Tiffany. Puedo ver la luz. Bajó el teléfono, pero no lo bloqueó. Está bien. ¿Podemos mañana, en la lectura, con todos? Su mandíbula se tensó. Vas a avergonzarnos, ¿verdad? Abrí la puerta del coche. No soy yo la que tiene algo de que avergonzarse. Su voz se quebró. Y por medio segundo vi algo real. Tenía miedo. Había sido la hija favorita toda su vida. Y mañana, en una sala llena de gente que no conocía, ese lugar iba a cambiar. Estuve a punto de decir algo. Casi. Pero entonces levantó el teléfono otra vez y tomó una foto de mi placa mientras yo salía del espacio. Por si acaso. Por si acaso necesitaba evidencia de dónde estaba, qué conducía o cuánto costaba mi coche. Tiffany recogía información como Sandra recogía simpatía, de forma automática, sin saber exactamente para qué la iba a usar. Conduje de regreso a casa y llamé a Margaret desde el auto. Todo está listo, dijo ella. 47 confirmados. Taquígrafo judicial contratado. Documentos organizados. Si ocurre algo inesperado, yo lo manejo primero. Tú hablas cuando estés lista. No antes. Entendido. Duerme, Diana. No dormí. 6 de la mañana del viernes 14 de marzo de 2025. Estaba despierta antes de la alarma. Hice café como siempre. Negro, sin azúcar, en la misma taza que había usado durante 3 años. Me puse los lentes, me lavé los dientes, y me quedé frente al closet un minuto entero antes de elegir lo que ya sabía que iba a usar. Traje negro entallado. Líneas limpias. Sin joyas,
salvo unos pequeños aretes de plata que Harold me había dado cuando aprobé el examen de CPA. Deslicé la pluma de bronce dentro del bolsillo interior del saco. Primero estaba fría, luego se volvió tibia. Más pesada de lo que debería ser. Tomé el sobre de Kraft de la barra de la cocina. Ahora lo contenía todo. La carta de Harold, los 11 sobres y los documentos que Margaret había preparado para la firma. Yo había añadido una cosa más, una sola hoja con una nota escrita a mano a las 2 de la mañana, por si necesitaba palabras y no las encontraba. Cerré el departamento, bajé en elevador, conduje al centro y estacioné en el edificio de Fifth y Madison, a 4 cuadras de Morrison and Sullivan. Caminé en silencio. Seattle en marzo, frío, húmedo, sin lluvia todavía. Pude ver la torre desde 2 cuadras antes. Vidrio y acero atrapando la luz baja de la mañana. Piso 14. Miré hacia arriba y conté ventanas. En algún hotel de esta ciudad, mi madre se estaba poniendo un vestido negro que compró para la ocasión. En algún lugar, mi padre revisaba el teléfono esperando la llamada de Frank Delaney. En algún lugar, Tiffany elegía el ángulo desde el cual grabar. Y yo estaba en la banqueta con una pluma de bronce en el bolsillo y 15 años de silencio detrás de mí. No sentía nada. Eso me sorprendió. Entré. Llegué 30 minutos antes. La sala de juntas ya estaba lista. 47 sillas en forma de herradura alrededor de una mesa central. Placas con nombres en cada asiento. Instrucción de Harold, me dijo Margaret. Impresas en letra pequeña negra sobre cartulina color crema. En la cabecera de la herradura, una sola silla sin placa. Esa era la mía. Margaret estaba junto a la ventana, acomodando 3 pilas de documentos. Detrás de ella, el monte Rainier llenaba el ventanal. Blanco, brillante, completamente visible. El cielo estaba despejando. La montaña parecía más cerca de lo normal, como si hubiera avanzado durante la noche. Una taquígrafa judicial instalaba su equipo en una esquina. 2 auditores de Canerand lo revisaban carpetas al fondo. Reconocí a Beatrice Harley del Northwest Children's Fund. Me saludó con un leve gesto. David Olsen del Pacific Veterans Trust miraba su teléfono. Catherine Doyle de la Seattle Public Library Foundation ya estaba sentada, manos entrelazadas. Los inquilinos de Harold llegaban en parejas. La mujer de la librería de Pioneer Square. La pareja del cooperativo de veteranos en Sodo. Personas que lo habían conocido por décadas, que firmaban contratos con él y le daban la mano cada trimestre. Dejé el sobre de Kraft junto a mi silla, me senté y acomodé los lentes. Margaret se acercó y se inclinó apenas. Si ocurre algo inesperado, yo me encargo primero. Tú hablas cuando estés lista. No antes. Asentí. Bien. Se incorporó. Confirmaron para las 10. Son las 9:32. 28 minutos. Miré la montaña a través del vidrio y esperé. A las 9:55 la sala estaba a la mitad. 31 personas sentadas. El resto de pie cerca de la mesa de café. Entonces entró Sandra. Vestía el vestido negro que había visto en el funeral, el que compró esa semana. Podía ver la etiqueta asomando por la parte trasera del cuello. No la había quitado. No supe si era descuido o estrategia. Sandra siempre devolvía las cosas. Richard entró 2 pasos detrás. Traje demasiado grande en los hombros, mangas demasiado cortas. Rentado, supuse. Nunca había tenido un traje propio. Sus ojos ya estaban escaneando la sala. De persona en persona. Pausas en las salidas. Tiffany entró al final. Teléfono en mano, siempre bajo.
Pantalla ligeramente inclinada hacia la sala. Grabando, pero intentando ocultarlo. Sandra empezó a moverse de inmediato. Se acercó a una mujer que no conocía, extendió ambas manos. Soy la madre de Diana, qué gusto conocerla. La mujer, una de las administradoras de propiedades de Harold, sonrió con cortesía y dio un paso atrás. Dos representantes de las organizaciones benéficas intercambiaron miradas. No sabían que había una madre. Sandra avanzó hacia el frente. Yo no me levanté. No la reconocí. Miré a Margaret y asentí apenas. Margaret se interpuso entre Sandra y la primera fila. Señora Mears, bienvenida. Sus lugares están aquí. Señaló 3 sillas en la segunda fila, desplazadas hacia la derecha. Sandra hizo una pausa. Somos familia. Deberíamos estar al frente. La voz de Margaret fue pareja, educada, definitiva. Estos son los asientos asignados. Sandra sostuvo la mirada de Margaret durante 3 segundos completos. Luego se sentó. Richard ocupó el asiento a su lado. Tiffany se sentó al final, con el teléfono todavía en la mano. 44 personas, 3 intrusos, y un sobre la mesa. Los últimos minutos antes de la lectura fueron los peores. Sandra no podía quedarse quieta. Se levantó de su lugar y se deslizó hacia Beatrice Harley, que revisaba el programa junto a la mesa de café. Usted es del fondo infantil, dijo Sandra extendiendo la mano. A Harold le encantaban los niños. Siempre quiso una familia grande. Beatrice estrechó la mano. Sandra continuó sin detenerse. Sí, Diana es la menor. No siempre nos llevábamos bien, ya sabe, pero la sangre es la sangre. Sonrió con esa sonrisa amplia y cálida que usaba cuando quería que alguien se sintiera incluido en un secreto. Beatrice asintió una sola vez, se dio la vuelta y se sirvió más café. Del otro lado del salón, Tiffany había encontrado a David Olsen. Hablaba con él sobre el legado de Harold mientras sostenía el teléfono a la altura de la cadera. David, un veterano de la marina, casi 1,90 m, cabello corto ya plateado, miró el teléfono y luego a Tiffany. Guárdelo, dijo. Esto no es un espectáculo. La sonrisa de Tiffany se congeló. Guardó el teléfono en su bolso. Yo observaba a Richard desde mi lugar. No estaba socializando. Estaba sentado exactamente donde Margaret lo había colocado. El teléfono en las piernas, revisándolo cada 30 segundos. 2 veces se giró hacia la puerta de la sala. Luego otra vez. 3 veces en 2 minutos. Margaret también lo notó. Se inclinó hacia mí. Está esperando a alguien. Miré su rostro. Su pierna rebotaba. La mirada se le iba al pasillo. Frank Delaney. Le habían dicho que no viniera. Él había hecho venir a su abogado de todos modos. Apoyé la mano sobre el sobre de Kraft y esperé. A las 10 en punto, Margaret se levantó, ajustó su saco y llamó al orden. El salón se fue quedando en silencio por capas. Primero la mesa de café. Luego las sillas. Después el tecleo de la taquígrafa. Finalmente, nada. Silencio completo. Margaret se colocó al frente de la herradura con una carpeta de piel abierta en el atril. Se puso los lentes y no levantó la vista durante 4 segundos completos. El aire se sostuvo. Estamos aquí hoy para la lectura del último testamento de Harold Elias Mears. Nacido el 18 de julio de 1953. Fallecido el 9 de enero de 2025. Este testamento fue firmado ante notario el 14 de junio de 2024 en esta oficina, en presencia de 2 testigos y un notario público. Pausa.
Miró a Sandra. Luego a Richard. Luego a Tiffany. Luego al resto del salón. Y volvió al documento. El testador dejó instrucciones específicas sobre el formato de esta lectura. Cito textualmente. Se acomodó los lentes. Es mi deseo que esta lectura funcione tanto como una celebración de vida como una confirmación de autoridad fiduciaria en presencia de quienes sirvieron a mi lado. Sandra se movió en su asiento. El cuero crujió. Margaret siguió con las secciones procedimentales. Testigos, notaría, fecha de registro. Lenguaje estándar. Pero la forma en que lo leía, lenta, medida, deliberada, hacía que cada frase sonara como una puerta cerrándose con llave. Yo mantenía las manos en el regazo. La pluma de bronce presionaba mi pecho. El sobre de Kraft estaba sobre la mesa. Richard volvió a mirar la puerta. Margaret pasó la página. Artículo 1. Disposiciones administrativas. Artículo 2. Distribuciones específicas a organizaciones benéficas. 5% al Fondo Infantil del Noroeste. 5% al Pacific Veterans Trust. 5% a la Fundación de la Biblioteca Pública de Seattle. Beatriz se asintió. David tomó una nota. Catherine colocó una mano sobre el pecho. Reacciones suaves. Gratitud contenida. Luego Margaret pasó la página. Artículo 3. Por la presente designo a mi sobrina Diana Marie Meyers como heredera única del remanente de mi patrimonio, incluyendo todos los bienes inmuebles. Participaciones empresariales de Meyers Property Holdings LLC y efectos personales. Pausa. Dejó que la frase se asentara. Asimismo, designo a Diana Marie Meyers como ejecutora única de este patrimonio con plena autoridad para administración sin intervención judicial conforme a la Ley RCW 11. 68-44. Varias cabezas giraron hacia mí. Mantuve las manos quietas. Margaret continuó, más despacio. Esta designación se hace con pleno conocimiento de que mi hermano, Richard James Meyers, es un hermano sobreviviente. Miró directamente a Richard. Queda excluido de cualquier herencia. Esta exclusión no es un error. El aire cambió. Los auditores escribían. La taquígrafa tecleaba. Beatriz Harley dejó su café en silencio. La luz de la mañana se movió sobre el monte Rainier a través del vidrio. La cima ahora brillante, casi cegadora. El rostro de Sandra cambió. Lo vi en tiempo real. La máscara se rompió en 3 segundos. La sonrisa desapareció. El color se fue de sus mejillas. La mandíbula se tensó. Richard se puso de pie. Esto es un error. Margaret, sin alzar la voz, no es un error. Siéntese. Tiffany alcanzó su teléfono y empezó a grabar abiertamente, sin disimulo. Lo levantó frente a ella. Margaret giró hacia ella. Teléfonos fuera. Esto es un procedimiento de sucesión. Tiffany dudó. Luego bajó el teléfono. Margaret recorrió la sala con la mirada. Ahora procederemos a la confirmación de ejecución. Ese momento en el que una sala se queda en silencio y todos entienden exactamente lo que acaba de ocurrir. Sandra se puso de pie antes de que Margaret terminara la frase. Esto es fraude. Su voz cruzó la sala como una bofetada. Estaba enfermo. No sabía lo que hacía. Ella lo manipuló. Lo ha estado manipulando desde que tenía 13 años. El auditor en la última fila levantó la vista. La taquígrafa siguió escribiendo. Cada tecla sonaba en el silencio. Sandra giró hacia la sala como si hablara ante un jurado. Ustedes no saben lo que pasó.
Ella abandonó a su familia. Se fue de niña. Ella señaló hacia mí. Aisló a mi cuñado durante 15 años. No tenía hijos. Se aprovechó de un hombre enfermo. Nadie habló. Beatrice Harley dejó su pluma. David Olsen cruzó los brazos. La voz de Sandra subió más. Somos su familia real. Yo la crié 13 años. Le cambié los pañales. La llevé a la escuela. ¿Y esto es lo que recibimos? Su voz se quebró en la última palabra. Por medio segundo, solo medio segundo, vi algo debajo del personaje. Sandra lo creía. De verdad creía que le debían algo por los años que había pasado criando a una hija que después descartó. Su lógica tenía sentido dentro de ella. 13 años de maternidad equivalían a una parte del patrimonio. El cálculo estaba roto, pero era suyo. Y había vivido dentro de él tanto tiempo que ya no veía las paredes. Yo seguí sentada. Manos en el regazo. Sin hablar. Sin inclinarme. Sin parpadear. Margaret levantó una mano, palma abierta. Señora Mears, por favor siéntese. Tendrá oportunidad de hablar cuando termine la lectura. Sandra no se sentó. No me voy a sentar hasta que me den respuestas. Ella lo robó. Nos robó esto. Margaret me miró. Yo negué con la cabeza. Todavía no. Richard se levantó como alguien que había ensayado ese momento. Mi hermano estaba enfermo, dijo. En los últimos 6 meses apenas podía caminar a la cocina. Diana era la única con acceso. Ella controlaba lo que veía, lo que firmaba. Eso es influencia indebida. Eso es motivo de impugnación. Margaret lo dejó terminar. Luego se acomodó los lentes y habló con el mismo tono con el que corregiría un error de archivo. Señor Mears, el estándar legal para impugnar un testamento en el estado de Washington no es la preferencia. Son 3 causales: influencia indebida, incapacidad testamentaria o fraude. Tomó un documento de la mesa. Este testamento fue firmado ante notario el 14 de junio de 2024. El médico de Harold realizó una evaluación de capacidad el 8 de junio, 6 días antes. Fue grabada en video y está archivada en esta oficina. Dejó el documento en su lugar. La intención del testador está documentada en 12 años de correspondencia con este despacho. Además, la firma fue presenciada por 2 testigos independientes y un notario público. Ninguna de las 3 causales se sostiene con el registro de hechos. La mandíbula de Richard se tensó. Tenemos un abogado. Él va a manejar esto. Margaret inclinó ligeramente la cabeza. Sí, Frank Delany. Despacho individual en Tecoume. Estamos al tanto. La sala cambió. Se sintió una recalibración colectiva. 44 personas ajustando al mismo tiempo su comprensión de lo que estaba ocurriendo. Richard parpadeó. ¿Cómo saben? Recibimos notificación de su intención de admisión ayer, dijo Margaret. Como cortesía profesional, el señor Delany llamó para confirmar que presentaría el caso en nombre de ustedes. Silencio. Uno de esos silencios que entra desde las esquinas. Entonces alguien tocó la puerta. Se abrió despacio. Un hombre de unos 40 y tantos años entró con una maleta en la mano y la otra ajustando una corbata que no combinaba con su saco. Tenía la expresión de alguien que esperaba una sala pequeña, 4 sillas, un trámite sencillo. No 47 personas. Una taquígrafa judicial y 3 representantes de fundaciones mirándolo en silencio. Frank Delany. Se detuvo 2 pasos dentro. Sus ojos pasaron de Margaret a los auditores, a los documentos sobre la mesa,
a los dedos de la taquígrafa aún escribiendo, y finalmente a Richard. Margaret no perdió el ritmo. Señor Delany, bienvenido. Pase por favor. Señaló una silla vacía junto a la pared. Estábamos discutiendo los fundamentos procedimentales de una impugnación. Si desea revisar el testamento en representación de su cliente, puedo proporcionarle una copia. Deslizó un documento encuadernado hacia la silla vacía. Frank lo miró. Miró la sala. Luego su maletín, como si de pronto pesara 40 kilos más. Se sentó, abrió el documento y leyó 3 páginas en silencio mientras la sala lo observaba. Luego lo cerró y miró a Richard. Su voz era baja, pero en un lugar así de silencioso, cada palabra pesaba. Richard, tenemos que hablar. Richard se inclinó hacia adelante. Solo presenta lo que hablamos. Richard. Frank dejó el documento sobre la mesa. Tenemos que hablar afuera. Sandra intervino. ¿Cuál es el problema? Frank levantó una mano. Señora Mears, a mí me dijeron que esto era una lectura familiar privada. Señaló la herradura de sillas, a los auditores, a los representantes de fundaciones, a la taquígrafa. Esto es un procedimiento de sucesión, y el registro de hechos. Golpeó suavemente el testamento. No sostiene lo que me informaron. El rostro de Richard perdió el color. El mismo blanco que Sandra había tenido minutos antes. Me levanté. Sin prisa. Sin enojo. Apoyé ambas manos sobre la mesa, empujé la silla hacia atrás y me incorporé como Harold solía hacerlo al inicio de sus juntas trimestrales. Con calma. Con control. Como si la sala tuviera que esperar porque yo estaba de pie. Margaret se hizo a un lado sin decir una palabra. Abrí el sobre de Kraft. Saqué la carta de Harold. 3 páginas escritas a mano. La sostuve para que todos vieran la letra antes de leer una sola palabra. Mi tío me dejó esta carta el día que firmó su testamento, dije. 14 de junio de 2024. La escribió en su oficina. La abrí 2 meses después, sola, en la misma silla donde él solía sentarse. Leí las 3 páginas completas. Mi voz era firme. La había practicado una vez a las 3 de la mañana en mi cocina. La leí como él la habría querido. Clara. Sin actuación. Sin pausas para efecto. Cuando llegué al último párrafo, bajé el ritmo. Diana, tú nunca fuiste el reemplazo. Tú fuiste la que se quedó. Dejé que la frase se quedara en el aire. Luego bajé la hoja. Tomé los 11 sobres. Los sostuve en una mano. Estas son 11 cartas que mi padre envió a mi tío entre 2010 y 2024. Todas pidiendo dinero. Varias me mencionan a mí como algo negociable. Mi tío las guardó. Nunca me las mostró. No quería que yo sintiera que era una deuda. Sandra abrió la boca. Diana, no. La miré. Serena. Mamá, no he terminado. Se recargó en su asiento. Puse los sobres sobre la mesa. Mi familia no me perdió. Me entregó. Y después pasó 14 años intentando venderme de regreso al hermano al que envidiaban. El hermano que aún así me recibió. Miré a Sandra. Luego a Richard. Luego a Tiffany. No estoy pidiendo una disculpa. No me interesa la reconciliación. La sangre nunca fue el problema. La elección sí. Saqué la pluma de bronce del bolsillo del saco. La destapé. Firmé los documentos de administración sin intervención judicial que Margaret había colocado en mi lugar. El clic de la pluma sonó sobre la madera de nogal cuando la dejé. Si quieren presentar algo, dije, háganlo.
El testamento es válido. Margaret representará el patrimonio. Y ustedes cubrirán los costos legales. Me senté. La pluma quedó sobre la mesa, el bronce atrapando la luz de la mañana. Sandra lloró. Pero esta vez nadie buscó un pañuelo. Beatrice Harley apartó la mirada. David Olsen observó sus manos. Catherine Doyle escribió algo y cerró su libreta. La taquígrafa terminó la última línea y se quedó con los dedos suspendidos. La mano de Tiffany se movió hacia su bolsa, hacia su teléfono. Y se detuvo. Había visto a la taquígrafa. Había visto a los auditores. Había visto a 44 personas observando. Retiró la mano. La dejó en su regazo. Frank Delany se levantó. Ajustó su corbata, tomó su maletín y miró a Margaret. Me retiro como representante a más tardar el lunes. Margaret, envíe la notificación a mi oficina. Salió sin mirar a Richard. La puerta se cerró con un clic suave. Richard tomó del brazo a Sandra y la levantó. Ella seguía llorando, con sollozos fuertes, desordenados. Pero la actuación ya no tenía público. Nadie se movió hacia ella. Nadie habló. Tiffany lo siguió hacia la salida. Se detuvo en la puerta. Se volvió a verme. No pude leer su expresión. Tal vez miedo. Tal vez reconocimiento. Se fue sin decir una sola palabra. Los 44 restantes siguieron sentados. Nadie se apresuró a llenar el silencio. Entonces Beatrice Harley levantó la mano. Quiero agradecer a Diana, en nombre del Fondo Infantil, por cumplir la voluntad de Harold. Un murmullo. 6 o 7 personas aplaudieron suavemente. Un aplauso corto. Más acuerdo que celebración. Cerré el sobre. Puse la pluma encima. Y dejé que la sala respirara. La gente empezó a salir poco a poco. Uno por uno. Un apretón de manos. Una palabra baja. Un gesto. David Olsen me apretó el hombro. Tu tío era un buen hombre. Catherine Doyle dijo, nos pondremos en contacto por la distribución de la fundación. Beatrice Harley no dijo nada. Solo me tomó la mano 3 segundos y se fue. Los auditores guardaron sus archivos. La taquígrafa cerró su expediente. El servicio de café recogió las bandejas intactas. Para las 10:50, solo quedábamos Margaret y yo. Sirvió 2 vasos de agua y puso uno frente a mí. No me di cuenta de lo seca que tenía la garganta hasta que bebí la mitad del vaso de un solo trago. Tu padre va a presentar algo, dijo ella, sentándose frente a mí. Frank no va a ser el abogado. Puede que contraten a otro. Que lo intenten. El testamento es sólido. No tienen legitimidad, pero esto va a tomar tiempo. 90 días, quizá más. Y van a perder. Lo sé. Se quitó los lentes y los dejó sobre la mesa. Harold me dijo algo hace unos 6 años, al final de una reunión larga sobre su plan patrimonial. Le pregunté por qué te lo dejaba todo a ti. No porque lo cuestionara, sino porque la ley me obligaba a documentar su razonamiento. Esperé. Dijo, Margaret, he construido 12 edificios y una empresa, pero de lo único que estoy realmente orgulloso es de lo que llegó a mi cuarto de invitados con una maleta a los 13 años y nunca me pidió nada. Miré la mesa, luego la ventana. El monte Rainier bajo la luz de la tarde. La misma montaña que había visto desde mi cuarto aquella primera noche, escondida entre las nubes, pero ahí. Tomé el sobre de Kraft y lo guardé en mi bolsa de trabajo. Ahora tenía un lugar permanente. Ya no la oficina de Harold. La mía. Ve a casa, dijo Margaret. Duerme.
El patrimonio sigue aquí el lunes. Me levanté, le di la mano, salí de Morrison & Sullivan y entré en la tarde de Seattle. 6 meses después estaba sentada en la silla de Harold, mi silla, revisando el cierre de un edificio de uso mixto en Pioneer Square, 4.2 millones. Mi primera adquisición como ejecutora única. A Harold le habría gustado el trato. Un edificio viejo, con buena estructura, el tipo de propiedad que recompensa la paciencia. Richard presentó su impugnación en abril con un nuevo abogado. El tribunal la desechó en 90 días. Sin pruebas, sin base, sin legitimidad. El patrimonio le cargó $84,000 en costos legales. El embargo de su taller mecánico comenzó en agosto. Sandra envió una última carta en septiembre. Reconocí la letra en el sobre. Los mismos trazos redondeados de las listas del supermercado cuando yo tenía 13 años. No la abrí. La guardé en el cajón del escritorio, junto al cuaderno de Harold, y cerré el cajón. Tiffany borró su Instagram en julio. Me enteré porque James lo mencionó un día tomando café. No lo busqué para confirmarlo. El portafolio seguía creciendo. 12 edificios, ahora 13. Un valor total ligeramente por encima de los 28 millones. Harold me dejó una empresa. Y yo tenía la intención de dirigirla como me enseñó. Leer con cuidado. Hablar solo cuando es necesario. Y nunca firmar nada sin Margaret. Tomé la pluma de bronce del escritorio. El grabado HM ya estaba suave de tanto uso en mi bolsillo. La destapé y empecé a escribir una carta. No para alguien en particular. Solo para ordenar las ideas mientras todavía estaban claras. Algunas cosas se escriben para el archivo. Otras, para uno mismo. Esto fue lo que Harold me enseñó en esos 15 años entre la noche en que salí con una maleta y la mañana en que se leyó el testamento. La familia no es quien comparte tu sangre. La familia es quien llega cuando no tienes nada y se queda de todos modos. Y cuando entiendes eso de verdad, las personas que se fueron cuando tenías 13 años ya no pueden alcanzarte. Eso no es rencor. No es venganza. Es un límite. Y un límite, al final, también es una forma de riqueza. Esta fue la historia de Diana. 15 años de silencio. Un solo sobre. 47 testigos. Si esta historia te hizo pensar en alguien que necesita escucharla, compártela. Gracias por estar aquí. Escribe en los comentarios, suscríbete, y nos vemos en la próxima.